Muy bien, antes de entrar al tema, quiero comentarle que la escatología es un tema de mucha interpretación, ¿ok? Es un tema interpretativo, ¿ok? ¿Qué es lo que es fundamental, no? Fundamental es que Cristo va a regresar. Hay distintas posturas escatológicas que estas posturas distinguen del orden de los acontecimientos. Yo le voy a presentar acá la postura dispensacionalista, premilenialista, que es la postura más común y la postura que nosotros tenemos. Pero hay otras posturas, la postura amilenialista, postmilenialista, pretribulacionista, tribulacionista, milenialista, son distintas posturas que definen el orden de los acontecimientos de el libro de Apocalipsis y bueno, el final de los tiempos. Ok, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es que Cristo va a regresar, que va a haber una resurrección para justos y que va a haber un juicio para los impíos. Eso es lo fundamental, ¿ok? Y aunque podamos tener diferencias en cuanto al orden, ¿verdad? Muy bien, entonces entremos al tema. Versículo de memoria, 1 Tesalonicenses 5:6, por lo tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy bien, ¿qué significa la palabra escatología? Ok, la escatología es parte del estudio bíblico que tiene que ver con el fin de los tiempos. La palabra significa tratado o estudio de las cosas últimas. Esta palabra viene de dos vocablos griegos, escatos, que significa cosas últimas. Eso significa la palabra escatos, ¿ok? Y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, la escatología es el estudio o tratado de las cosas últimas, ¿ok? Y bueno, la Biblia nos habla en distintas porciones, principalmente en el libro de Apocalipsis, Mateo 24 y el libro de Daniel, nos habla del final de los tiempos. Y la escatología es la rama de la teología que estudia el final de los tiempos desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva, bueno, que sea teológica y debidamente fundamentada en la Biblia, no con especulaciones, no creemos Nostradamus, no creemos las profecías mayas y todas esas eh, cuestiones extrabíblicas, pues no están fundamentadas en la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a limitarnos en cuanto a la profecía del fin de los tiempos, vamos a limitarnos a lo que la Biblia señala, a lo que la Biblia dice. Y bueno, una buena práctica escatológica es leer las profecías y verificar lo que está sucediendo en el mundo. ¿Ok? Eso va a darnos una idea de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Dios no nos dio la escatología para que sepamos el futuro. Dios nos presenta en los libros escatológicos, proféticos, nos presenta figuras de lo que será el fin de los tiempos. No nos da nombres, lugares, personas específicas o fechas. No nos da nada de eso. ¿Qué nos da Dios? Nos da figuras. Porque Dios no nos dio la escatología para que sepamos el futuro. Dios nos dio la escatología para que cuando las cosas sucedan, nosotros sepamos que están sucediendo. ¿Ok? Entonces, esta es la visión sana de la escatología. No ponemos fechas para la segunda venida de Cristo, no ponemos años para la segunda venida de Cristo, que digamos en el 2028, como se está diciendo en las redes, o en el 2021, o no sé, en algún año. No, no ponemos fechas. Simplemente nosotros podemos ver tiempos generales. Ahora estamos viviendo un tiempo de apostasía donde el mundo se está separando de la verdad científica, de la verdad biológica y se están aceptando pues ideología de género, aborto, todas esas cosas son parte de una profecía de apostasía, que el mundo va a entrar a un periodo de apostasía
y es cuando se va a manifestar el hombre de pecado, ¿ok? El anticristo. Muy bien, entonces, el versículo de memoria nos dice varias cosas. No durmamos como los demás. Significa, en primer lugar, ¿quiénes son los demás? Bueno, el mundo, la gente que nos conoce a Cristo, son los demás. Es el mundo que no está esperando el regreso de Cristo. Ellos piensan que esta vida es la definitiva, viven y echan raíces en esta vida, y todo lo hacen para esta vida. No están pensando en que un día las cosas terminarán, en que Cristo va a regresar, en que va a haber un juicio. No están pensando en esas cosas. Por lo tanto, la Biblia les llama que están durmiendo. No durmamos como los demás, no vivamos distraídos, no vivamos anclados a solamente esta vida, no vivamos pensando que no hay eternidad, no vivamos solamente invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en cosas meramente materiales, terrenales. Invirtamos para lo eterno, porque esta vida no es la definitiva. Es como que recuerda usted la película de Titanic, usted estaba, vemos ahí la película de Titanic, ¿no? Cómo la gente, el barco se está hundiendo, ¿no? Y la gente todavía estaba en el bar, todavía estaba conversando, no pensaron que era en serio. Incluso los músicos estaban tocando en la cubierta cuando el barco se estaba hundiendo. Así que, bueno, una especie de analogía con lo que vivimos hoy. El barco se está hundiendo y la gente, bueno, está haciendo planes para su vida, para 30 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar sobrios, es lo que dice el versículo, sino que velemos y seamos sobrios. Velar en el contexto espiritual significa estar despierto, alerta, estar despierto durante la noche, ¿ok? Y la noche representa la generación que vivimos. Y ser sobrio significa que estemos conscientes, estemos en nuestros 5 sentidos de lo que estamos viviendo. Así que la escatología va a enseñarnos a estar sobrios y nos va a enseñar a que podamos medir el pulso de los tiempos, ¿ok? Según de Pedro 3:11 nos habla de que pues estemos completamente sobrios y despiertos entre las cosas eternas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ok, entonces tenemos que entender que todo lo que pueden ver nuestros ojos, casas, coches, escuelas, títulos, reputación, dinero, todo perderá su valor en un instante. Lo único que contará es si hicimos la voluntad de Dios, ¿ok? Las cosas pueden perder su valor en un instante. Si en un momento hay un terremoto y se destruyen los edificios, todo pierde su valor en un instante y lo único que vale es el alma humana. Eso va a suceder, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a entrar a cuáles son las señales antes del fin. Eh, la Biblia nos presenta una serie de señales que nos indican los tiempos del regreso de Cristo. ¿Ok? No nos da la fecha, no podemos establecer una fecha, pero sí podemos ver las señales del tiempo de su venida. ¿Ok? A estas señales se le llama principio de dolores, haciendo alusión a una mujer que va a dar a luz. Si nosotros pensamos en el alumbramiento de una mujer, vamos a darnos cuenta que el último mes empiezan ciertos dolores. Un dolor hoy, otro dolor mañana, pero los dolores van a incrementarse en frecuencia y en intensidad. Luego ya no es cada día, empiezan los dolores cada 2, 3 horas, luego a cada ratito, luego hay una mayor intensidad y eso es lo que van a ser las señales, porque las señales del fin sabemos que en todo el tiempo de la historia de la humanidad han habido guerras, todo el tiempo han habido terremotos, todo el tiempo ha habido pandemias y hambrunas, pero las señales del fin nos va a hablar Cristo
acerca del principio de dolores, de que van a ser más intensas y más frecuentes. Esas son las señales del fin. Principio de dolores más intensas y más frecuentes. Todavía creo que en el 2018 hubieron 2 huracanes al mismo tiempo, por ejemplo. Los terremotos han sido más intensos, los tsunamis. Bueno, estamos viendo un incremento de la intensidad de los fenómenos naturales. Tenemos ahora mismo una pandemia, ¿no? Como esta generación en la que vivimos nunca la había vivido, y estamos viendo una intensificación en frecuencia, ¿no? Y en intensidad también. Así que esto nos habla principio de dolores. Mateo 24 y 25 es el principal pasaje donde vemos estas señales, pero también los vemos en Marcos 13, Lucas 17 del 20 al 37 y Lucas 21. Ok, vamos a ver cuáles son los 3 escenarios para que podamos ver las señales del fin. Las señales del fin se van a presentar en 3 escenarios. Uno es el mundo, otro es la iglesia y otro es Israel. Otro es Israel, la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos 3 escenarios va a tener sus respectivas profecías y tenemos que observar su cumplimiento. Ok, entonces, tenemos en el mundo varias señales, la aparición de muchos engañadores, falsos profetas, falsos mesías, guerras, hambrunas, epidemias. Ahora mismo estamos en una, ¿ok? Desastres naturales, tenemos varios, ¿no? Está el llamado calentamiento global, señales en el cielo y en la tierra, el avance de la ciencia y el conocimiento y los medios de comunicación. Esta es una profecía en Daniel 12:4, aquí está mal la referencia, es 12:4, ¿ok? ¿Qué dice? A ver, déjeme leérselo. Daniel 12:4. Ok. El Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ojo acá, tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta es una profecía fuerte. Esta es una profecía fuerte porque nosotros, por toda la historia de la humanidad, hay 4,000 años de Adán a Cristo y 1,800 años de Cristo al siglo XX. 1,900 años de Cristo al siglo XX. Por 5,900 años, el hombre se transportó en burro, en caballo, a pie, no había luz eléctrica, no había nada. Y del siglo XX acá, a nosotros, ha habido un avance exponencial de la ciencia. Entonces, el cumplimiento de Daniel 12:4 solo puede darse en nuestra generación, no pudo darse en otra generación, ¿ok? Y habla de el tiempo del fin, ¿ok? Daniel 2 del 41 al 44 habla de alianzas entre naciones fuertes y débiles. Ahora mismo lo estamos viendo con los tratados de libre comercio, Unión Europea, etcétera. El mundo aborrecerá la verdad y abrazarán el error. Bueno, estamos viendo ideología de género, estamos viendo feminismo, estamos viendo socialismo, progresismo. La gente ya no quiere la verdad, la gente quiere sentirse bien, no quiere la verdad. Muchos serán incitados a pecar y serán engañados, ¿ok? Aquí la palabra griega es escandalazo, nuevas formas de pecar. ¿Cuántas nuevas drogas hay, verdad? Como en los días de Noé y Lot, donde todos estaban cazando y de repente vino la destrucción repentina, una proclamación de paz y seguridad, y será predicado el evangelio en todas las naciones. Esta señal igual solamente puede cumplirse en nuestra generación con tantos medios de comunicación y con tantos transportes y con redes sociales. Así que como nunca antes, esta señal se está cumpliendo. Será predicado el evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que esta es la última señal en cumplirse. Esto en el mundo. En la iglesia vamos a ver apostasía, una mundanalidad, un enfriamiento, proliferación de falsos maestros. Se levanta la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, que es una iglesia cómoda. Igual
esta iglesia nunca pudo haber existido hasta nuestra generación, que ya tenemos tecnología, medios, etcétera. Tribulación para verdaderos cristianos, se apagará el fuego de muchos corazones. Bueno, todas estas señales se van a ver en la iglesia y señales en Israel, ¿ok? La destrucción del templo en el año 70, la diáspora, el regreso de Israel en 1948, ¿ok? Este es el cumplimiento de una señal importante, varias profecías, la unificación de Israel dividido desde la muerte de Salomón, ¿ok? Esta es otra señal importante, el florecimiento de Israel como nación, ¿ok? La conversión de muchos israelíes. Bueno, aquí tenemos una serie de eventos, de escenarios, de señales que pueden estar, que ya están en cumplimiento algunos y que tenemos que observar. Yo le puse acá, bueno, en términos generales, ¿verdad? Pero la Biblia es nuestro libro, hay que ir a la Biblia en estos lugares. Aquí es donde vemos las señales del fin. Hay que estudiar las señales, estudiarlas y mirar los acontecimientos internacionales, ver las noticias, ver las noticias cristianas, las noticias que están apareciendo en el mundo y para que podamos testear estas señales. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, dice Lucas 21. Así que este es gran parte de lo que estamos viendo, ¿ok? Y ¿qué señales son importantes para observar? Bueno, la prédica del evangelio en todas las naciones, esa es una señal importante que estamos mirando. El avance de la apostasía, ¿ok? El avance de la apostasía, el rechazo de la verdad por parte del mundo y la manifestación del anticristo. Esto no lo hemos visto, ¿ok? Pero cuando se manifieste, pues nosotros sabremos que ya llegó el tiempo en que nos vamos con el Señor. Ya llegó el tiempo en que nos vamos con el Señor. Nosotros no esperamos cuando dice que Mateo 24:14 dice que será el fin. Nosotros esperamos el arrebatamiento, no esperamos la segunda venida. Nosotros regresamos con Cristo en la segunda venida, pero el arrebatamiento sucede 7 años antes de la segunda venida y en el arrebatamiento nosotros nos vamos con el Señor. Eso es lo que nosotros esperamos. El arrebatamiento es la resurrección de los muertos también. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos al segundo punto que habla de el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, literalmente correr el velo, ¿ok? Y es el libro que escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos a finales del siglo I, donde relata el final de los tiempos. Vamos a ver 3 secciones en Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis 1:19, Jesús le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, número 1, las cosas que son, número 2, y las cosas que han de ser después de estas, número 3. Entonces podemos dividir el libro de Apocalipsis en estas 3 grandes secciones. ¿Qué son las cosas que has visto? Se refiere al capítulo 1, el testimonio apostólico de Jesucristo como resucitado, la descripción que hizo Juan de él en el capítulo 1. Es decir, las cosas que has visto se refieren a la descripción de la revelación de Cristo resucitado y glorificado. ¿Ok? Ya no como el Cristo, digamos, histórico, sino como el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, ¿ok? Esas son las cosas que has visto y comprenden el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Luego vemos la segunda sección, las cosas que son. Abarca los capítulos 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias, que según una visión historicista de la iglesia, describen la historia de la iglesia a lo largo de 2000 años de existencia, ¿ok?
Se interpreta que cada iglesia representa un periodo de tiempo desde el siglo I hasta el siglo XXI. Esta es una interpretación, quiero aclarar. No seamos dogmáticos, no seamos ortodoxos con esto. Es nada más una visión que a mí me resulta muy interesante porque nos habla de la iglesia a lo largo de 2000 años en el capítulo 2 y 3. Y acá en esta tabla que tenemos acá, ok, podemos ver que la iglesia de Éfeso corresponde a la iglesia apostólica desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan, del año 33 al año 100 después de Cristo. Luego tenemos la iglesia Esmirna, que es la iglesia perseguida, del año 100 al año 313, cuando se promulga el famoso edicto de tolerancia de Constantino y la iglesia deja de ser perseguida por fin después de 300 años de persecución. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Que dentro de esta interpretación historicista es la iglesia imperial desde el edicto de tolerancia de Constantino a la caída del Imperio Romano de Occidente del año 313 al año 476. Luego tenemos la iglesia de Tiatira del año 476 a 1517. Este es un periodo largo de 1000 años, donde vemos desde la caída del Imperio Romano de Occidente, donde se fragmenta Europa, a la reforma protestante de Martín Lutero, el inicio de la reforma protestante, ¿ok? Otros sitúan el final de este periodo más temprano en 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, ¿ok? Otros situamos aquí en 1517 el final de la iglesia de Tiatira. Luego tenemos la iglesia reformada de 1517 a 1750. ¿Ok? 1750 es el comienzo del despertamiento espiritual. Otros también sitúan el final de este periodo en 1648, que es el final de la Guerra de los 30 años, donde por fin históricamente se considera ya el fin de la reforma y donde quedan ya definidas las fronteras de lo que es Europa, el mundo europeo. Luego tenemos la iglesia de Filadelfia desde 1750 o 1648, dependiendo del autor, hasta 1945, donde finaliza la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, otros autores sitúan el final de Filadelfia en 1948, cuando Israel recibe su tierra nuevamente por parte de la ONU. Y luego tenemos la iglesia moderna desde el año 1945 hasta la fecha de hoy, que es la iglesia de la Odisea. Y en esta iglesia, si usted lee en Apocalipsis, voy a leerle para usted Apocalipsis capítulo 3, vemos la iglesia de Filadelfia en los versos 14, perdón, de la Odisea 14 al 22, y acá vamos a ver varios elementos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, vemos elementos representativos que coinciden con la iglesia moderna. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, la iglesia moderna, ¿verdad? Siente que lo tiene todo, tiene sus programas, tiene sus métodos, tiene su tecnología, tiene sus instalaciones. Bueno, ya no necesitamos al Espíritu Santo, pareciera. Ya no necesitamos a Cristo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego. Esto sería doctrina, sería teología, sería pureza escritural, que no la hay hoy en día, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Perdón, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas. Esto sería santidad, pureza, que tampoco lo hay. Tenemos
conciertos, artistas, tenemos auditorios con aire acondicionado, pero no hay santidad. Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Es importante la mención de los ojos porque vivimos en la generación más visual de la historia. Tenemos mil maneras, ¿no? Espectáculos, cines, cablevisión, internet, ¿no? La pornografía como nunca antes está siendo difundida como nunca antes. Entonces, estamos viendo acá que los ojos tienen una función importante en esta iglesia. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, vemos que Jesús está afuera de la iglesia, no está adentro, está afuera. ¿Por qué? Bueno, ha sido sacado de la iglesia. Entonces, bueno, esta es la visión historicista, ¿ok? Voy a permitirme regresar a las 3 secciones de Apocalipsis. Entonces quedamos que las cosas que has visto corresponden al capítulo 1 de Apocalipsis y es la revelación del Cristo glorificado y resucitado. Las cosas que son corresponden a los capítulos 2 y 3, ¿ok? Y se refiere o pudiera referirse, según la interpretación historicista, a la iglesia a lo largo de 2000 años, de 20 siglos, la iglesia cristiana, ¿ok? Y luego tenemos la tercera sección, las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 4 al capítulo 22. Esto nos habla de la visión premilenialista dispensacional. Creemos que del capítulo 4 en adelante son cosas futuras. La visión amilenialista cree que son cosas que ya pasaron en el siglo I. Pero bueno, nosotros creemos que no han sucedido estas cosas. En el capítulo 4 podemos ver el arrebatamiento de la iglesia cuando el apóstol Juan vive ese arrebatamiento. Por eso en el capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Ok, sube acá, boom, al instante, yo ya estaba en el cielo. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo un prearrebatamiento, por así decirlo, que vive el apóstol Juan. O sea, el apóstol Juan va a vivir, va a experimentar lo que se va a experimentar al final del periodo dispensacional de la gracia, al final del periodo de la iglesia. Cuando el Señor regrese, Él va a arrebatarnos y vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo dice Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. ¿Qué es lo que vamos a ver? La adoración celestial, el trono de Dios, millares de ángeles, 24 ancianos alrededor que se postran y tiran sus coronas. El Cordero de Dios que se para delante del trono, recibe un libro con 7 sellos y empieza a abrir los sellos. Todo lo que Juan vivió experiencialmente a partir del capítulo 4 es como una forma en que él lo vivió previo a lo que nosotros vamos a vivir. Esa es la interpretación dispensacionalista del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que nosotros vamos a ser arrebatados de la misma manera en que Juan fue arrebatado. Así que si nosotros trazáramos una línea de tiempo, lo que vamos a ver, bueno, disculpe, a lo mejor debía haberlo hecho con alguna pizarra, pero si nosotros trazamos una línea de tiempo, ¿qué es lo que vamos a ver en esa línea de tiempo? Vamos a ver primero principio de dolores, ¿ok? Las señales antes del fin. Vamos a ver lo que dice Mateo 24.
un evento hoy, otro evento después, luego otro evento, luego otro, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Desastres naturales, problemas políticos, sediciones, revueltas, pecado abundante, falsas enseñanzas, pandemias, etcétera, etcétera. Ya lo vimos. Entonces, si trazamos una línea de tiempo, vamos a ver eh, que todo eso está aconteciendo y al final de esa línea de tiempo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las señales finales importantes. Son la apostasía, que ya lo estamos viendo, los gobiernos están aprobando leyes absurdas, la apostasía, y vamos a ver una prédica mundial del evangelio. Lo estamos viendo, una prédica mundial del evangelio. Entonces, estas dos líneas, ojo acá, estas dos líneas que le estoy hablando, la línea de apostasía en el mundo y la prédica del evangelio en la iglesia, van a crecer, se van a separar. Ahorita como que no importa si el mundo dice, nosotros decimos, no importa tanto, está empezando a haber censura, ¿verdad? Pero esto se va a incrementar. No sabemos hasta qué punto, porque eso solamente Dios lo sabe. Pero yo sí creo que va a haber un avivamiento muy grande a nivel internacional, juntamente con una persecución a los verdaderos cristianos. Una persecución a los verdaderos cristianos. O sea, va a haber una apostasía, el pecado va a ser cada vez más denso, más oscuro, más fuerte, más negro. Y la justicia en la iglesia cada vez va a ser más pura, más santa, cada vez va a haber más santidad. Entonces, lo blanco y lo negro van a intensificarse, van a separarse más y más, y la zona gris que hay entre el mundo y la iglesia va a desaparecer. Hay una tremenda zona gris hoy en día. Hay una tremenda zona gris hoy en día. O sea, vemos esa, digamos, compatibilidad con el mundo. No digo, no seamos legalistas, vamos a ganar el mundo, y el mundo también simpatiza en ocasiones con la iglesia. Entonces vemos allá una zona donde, bueno, no es tierra de nadie. Esa zona gris va a desaparecer, porque la iglesia se va a radicalizar, la iglesia cada vez se va a pegar a la realidad divina, a la realidad de las escrituras, y el mundo se va a desprender cada vez más. Así que la brecha entre la verdad y la mentira se va a abrir. La brecha entre lo santo y lo profano, entre lo blanco y lo negro, cada vez va a ser mayor, y en ese contexto, yo creo, esa es mi interpretación personal, en ese contexto es que se manifiesta el hijo de pecado, el hijo de perdición. Eso voy a mostrárselo, que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y lo vamos a entender muy bien. Dice el apóstol Pablo en esta carta, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento, está hablando del arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Aquí Pablo está hablando claramente del arrebatamiento. ¿Qué es lo que pasaba con los tesalonicenses? Bueno, que alguien les había metido en la cabeza que Cristo ya va a volver, y bueno, ¿qué habrá pasado? Puedo imaginármelo, porque yo lo he visto también suceder en nuestra generación. Ya Cristo va a regresar. Dejo la carrera, dejo la escuela, ¿para qué me caso? ¿Para qué compro una casa? Ya vendo mis cosas, ya no voy a necesitar mi carrera, me salgo de la facultad. Eso es lo que pasa cuando llevamos a un extremo una enseñanza. Entonces la gente de Tesalonicenses empezó a hacer ese tipo de cosas.
Ya había un error previo a principios del siglo primero, donde la gente vendió todo, vendió sus casas, vendió sus terrenos, vendió sus propiedades y construyeron una comunidad esperando el regreso de Jesús. Y Jesús no regresó. Ya pasaron 2000 años, porque los planes de Dios no son así. Entonces, ¿qué pasó en la primera iglesia? Bueno, tuvieron que los apóstoles decir, bueno, chicos, perdón, pensábamos que ya Cristo venía ya y no llegó y pues ni modo, vamos a trabajar otra vez. Y entonces no podemos caer en un fanatismo de escuchar allá videos en YouTube y decir, bueno, Cristo ya va a volver, el 2021 va a volver, bueno, listo, no tiene caso ya que yo termine la prepa, que yo termine la carrera, ya no me voy a casar, no sé. Martín Lutero dijo, aunque mañana se acabe el mundo, hoy plantaré manzanas en mi patio. Si mañana se acabara el mundo, usted no lo sabe. De todas maneras, usted tiene que trabajar con ahínco hoy en todas las cosas que tiene que hacer, en su trabajo, en su matrimonio, en la iglesia, en su ministerio, estudiantes estudiando su carrera. Tenemos que hacer porque cuando Cristo regrese, ¿quiénes se van a ir? Los que estén trabajando, los que estén obedeciendo. No los que estén allá con sus mantas blancas en un campo mirando hacia el cielo esperando que regrese. No, los que estén trabajando. Y qué bonito sería que regrese un domingo que yo esté predicando, que me agarre el Señor predicando, o que le agarre usted el Señor dando una célula, o aconsejando a una persona, o evangelizando a alguien. Qué bonito que el Señor nos sorprenda chambeando en la obra de Dios. Entonces, no dice acá que Pablo dice, no os conturbéis, no se preocupen. Verso 3, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que el apóstol Pablo está dando una señal importante. Jesús no va a venir sin que primero venga la apostasía. Yo interpreto, la palabra apostasía significa, usted lo sabe, un separarse de la verdad. Eso significa apostasía, separarse de la verdad. Y cuando habla acá el apóstol Pablo de apostasía, yo creo que significa el progresismo internacional que estamos viendo, la reingeniería social. Usted puede buscar allá en YouTube qué es reingeniería social en Google. Es un proyecto mundial de recodificar la cultura humana. ¿Qué dicen los ideólogos hoy en día? Dicen que nuestra cultura tiene un problema, y ese problema es que fuimos programados con los valores cristianos. Y ellos dicen que los valores cristianos son discriminatorios, porque discriminamos al que es pecador, discriminamos al que no es como nosotros, discriminamos al que no tiene nuestra religión, porque el cristianismo es exclusivo, no es inclusivo. Y entonces, debido a eso, los ideólogos de hoy en día dicen, bueno, el cristianismo programó al hombre y todos los problemas que hay en la sociedad, el racismo, el rechazo a las minorías étnicas, ellos dicen que viene del cristianismo, por la forma en que manejamos la familia. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, vamos a construir una nueva sociedad sin esos valores, donde podamos aceptar un matrimonio homosexual que tenga hijos y sea completamente normal. ¿Por qué? Porque la preprogramación cristiana rechaza eso. Entonces, ¿qué es todo ese espectro, toda esa nube de ideologías? Bueno, se llama reingeniería social. Se va a hacer un cambio, se está queriendo hacer un cambio de paradigmas. ¿Cómo se está logrando? Medios de comunicación, Netflix, ¿verdad? Walt Disney, educación ideologizada en las escuelas, ya está entrando. Medios de comunicación, la farándula. Bueno,
Todo eso lo estamos viendo. Eso es una apostasía. El mundo separándose de los valores fundamentales, de los valores conservadores, de los valores tradicionales, separándose incluso de la biología, de la ciencia. Entonces, el mundo está regresando al oscurantismo, pero no por el lado de la religión, sino por el lado del humanismo. Entonces, ahora ya no cuenta la verdad, ahora pues cuentan los sentimientos. Y si usted se autopercibe, si usted es varón y se autopercibe mujer, biológicamente eso es imposible. Científicamente usted va a ser un hombre toda su vida, incluso después de morir, cuando 300 años después alguien rescate sus huesos y los analice, va a ver que usted fue un hombre. Pero ahora la verdad ya no importa, importan los sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, si tú te autopercibes mujer, aunque eres hombre, porque la ideología de género enseña que no somos lo que somos biológicamente, sino cómo nos autopercibimos es lo que somos. Y entonces el gobierno de manera irresponsable puede cambiarle sus documentos de acta de nacimiento, credencial para votar, ¿no? Gracias a Dios en México todavía no está, pero va a llegar. Y entonces todos tendríamos que entrar a su fantasía, ¿no? Y llamarle a usted algo que no es. Y si yo le llamo por la verdad, si yo le digo, oiga usted señor, usted va a poder demandarme por lenguaje de odio, porque yo estoy lesionándole, porque usted tiene otra autopercepción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya la verdad no importa, ahora importan los sentimientos y todos estamos condicionados por las leyes. Ok, el problema no es que exista, porque eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido, ese no es problema. Siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido lesbianismo, siempre ha habido aborto, siempre ha habido de todo, siempre ha habido. ¿Cuál es el problema? El problema es que se legisle. Ese es el problema. Porque cuando algo se legisla, toda la población quedamos condicionados a esas legislaciones. Y entonces, de aquí es donde parte la persecución. Si usted se manifiesta en redes sociales, como yo lo estoy haciendo ahora, y usted dice que el homosexualismo es pecado, podría ser sancionado. Viene la censura. Entonces, toda esa nube de pensamientos subjetivos, de ideas completamente anticientíficas, toda esa nube se llama ideología de género, reingeniería social. Es un proyecto, hay una agenda, se está implementando. No es algo fortuito, no es algo que, bueno, para allá está yendo la sociedad y no, hay una agenda, se está implementando. Bueno, el apóstol Pablo dice acá, nadie os engañe de ninguna manera porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces estamos viendo la apostasía. Y hay una segunda señal que debe cumplirse y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, este hombre no se ha manifestado todavía. Cuando se manifieste, dice el libro de Daniel, los entendidos entenderán. Cuando se manifieste, nosotros entenderemos quién es esta persona que para el mundo va a ser un gran idealista, un gran hombre de derechos, hombre de mundo, un gran pacifista. Por eso el 666. El número de la bestia es el número de hombre. 666. ¿Qué significa el número 6 en la numerología bíblica? Significa hombre, lo dice Apocalipsis. El número de la bestia es el número de hombre y su número es 666. ¿Qué significa la triple repetición? Significa algo intenso, porque Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo que se repite 3 veces. No dice que Dios es bueno, bueno, bueno. Dios es justo, justo, justo. Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa?
que es extremadamente santo, separado de la maldad. Es puro en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus juicios, en la manera en que él toma decisiones. Es completamente santo, en extremo santo. La triple repetición nos denota intensidad en la Biblia. ¿Qué significa 6, 6, 6? Estamos hablando de un hombre extremadamente humanista. Un humanista, un ideólogo, un filántropo, un hombre de paz, un hombre de unidad, un hombre de unificación. Esto es lo que va a pasar. Entonces, no va hasta que se manifieste. Esto es lo que se necesita para manifestar. Bueno, no voy a leer todo porque no tenemos el tiempo, pero lo puede ver en 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2, donde habla de la manifestación de este hombre, se va a sentar en el trono de Dios. Bueno, se intuye que el trono, el templo de Dios va a ser construido, el tercer templo. No sabemos si antes o después del arrebatamiento, pero se va a sentar, va a tener poderes, va a engañar a la gente con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, este hombre va a tener un poder de persuasión, un poder, una retórica, una labia, y la gente va a estar, wow, alucinada, ¿no? Y ¿va a hablar este hombre bien de los cristianos? No, porque los cristianos somos para ellos retrógradas. Nosotros somos conservadores. Nosotros no somos un estorbo para la implementación de esas ideas novedosas, de esa utopía socialista, perfeccionista, ese mundo perfecto donde 3 hombres casados caminen de la mano con sus hijos, los 3 casados en un mismo matrimonio, y todos lo veamos perfectamente normal, y todos vivamos en armonía y en paz, y que todos seamos una familia y nos amemos mutuamente y nos tomemos de las manos y cantemos Kumbaya, ¿no? Esa es la ideología. El cristiano no va con eso. El cristiano no va con eso. El cristiano es exclusivo. El cristiano solo adora a Cristo. El cristiano se apega a la verdad bíblica. El cristiano no anda con sentimentalismos, no anda con ideologías. Y eso va a suponer un gran problema para nosotros. Así que vamos a ver la manifestación del anticristo, sí, sí la vamos a ver. Pero cuando él intensifique su persecución, nos vamos con el Señor. Nos vamos a ir con el Señor. Nos vamos a ir con el Señor. Le digo que este capítulo es intenso, es largo, ¿ok? Vamos a terminar vamos a entrar, digamos, como una forma de preludio al punto 4, el arrebatamiento de la iglesia. Me quedan 7 minutos. Y aquí vamos a iniciar la próxima semana. Así que estamos viendo el tema en 2 sesiones. Ok, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento, perdón, aquí lo tengo, aquí está. El arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento soberano de Dios, que existe en su sola potestad. Nadie sabe el día y la hora, el año tampoco, porque hay algunos allá en YouTube que están diciendo año. Tampoco se sabe el año, hermano. No se sabe. Es el acontecimiento mundial que va a desatar todas las profecías de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante, que son los juicios de Dios, ¿ok? Y nosotros vamos a estar arrebatados. Yo quiero que usted piense en algo. Con esta figura voy a terminar.
Usted, usted y yo quiero que piense en esto que le voy a decir. Usted y yo no soportaríamos ver un asesinato, ¿verdad? Nos traumaríamos. No soportaríamos presenciar un asesinato. No sé si ha presenciado usted algún fallecimiento, un accidente automovilístico, gente en el pavimento con sangre. ¿Cuál es la impresión sobre su alma? Tremendo. Usted y yo no soportaríamos presenciar un asesinato. Usted y yo no soportaríamos mirar que violen a una niña y luego la maten. No podríamos, nos traumaríamos, tendríamos que entrar a psiquiatría, a psicología, para que esa impresión pueda sanar. Cambiaríamos, no seríamos las mismas personas. Y habría en nosotros un sentimiento tan grande de dolor, de venganza hacia la persona que perpetró estos actos malvados. O sea, usted y yo no lo soportamos. Por eso cuando nosotros hablamos de pena de muerte, bueno, eso es otro tema. No voy a entrar allá. Pero usted va a entender que por qué la Biblia había pena de muerte. Pero ahora imagínese esto. Partiendo de esa micropartícula de pecado que usted y yo no soportaríamos, y por algo Dios no nos permite vivir ciertas cosas porque nos devastamos, nos destruimos, nos caemos, nos desmoronamos psicológicamente, moralmente, almáticamente, físicamente, nos enfermaríamos, no sé. La gente que va a la guerra regresa traumados de por vida, por todo lo que ven. Ahora, imagine a Dios, el ser más puro, santo y tierno en el universo. Cada día, ver todo eso, cada día. Secuestros, asesinatos, violaciones, niños, corrupción, violencia, maldad, cada día. Solamente Dios puede resistir tanta impresión. Ahora, ¿sabe qué está sucediendo? Toda esa ira acumulada se está guardando en lo que se conoce en Apocalipsis como las 7 copas de la ira de Dios. Todo lo que está sucediendo es acumulado en el corazón de Dios. Y un día eso se va a derramar. Ahora, si usted ama a Cristo, si usted es fiel a Jesús, si usted se preocupa por cumplir los mandamientos de Dios, cuando llegue el tiempo que el Padre ha destinado en su sola potestad, el Padre va a quitar del mundo a su iglesia, porque nosotros somos salvos. Nosotros vamos a vivir la ira del mundo, la ira del diablo, la ira del anticristo, mas no vamos a vivir nosotros la ira de Dios. Esa ira nosotros no la vamos a vivir porque nosotros somos salvos. Y la ira de Dios en términos teológicos ya la vivimos en Cristo en la cruz. Así que nosotros vamos a ser levantados de la tierra y se va a desatar 7 años, donde Dios va a derramar sobre el mundo que le rechazó, sobre el mundo impío, sobre el mundo blasfemo, sobre el mundo rebelde, sobre gente que odió la verdad, gente que aborreció la justicia, gente que amó la mentira, que rechazó abiertamente la palabra de Dios, va a derramar sus justos juicios. No va a ser severo Dios, va a ser justo todo lo que va a hacer. Entonces se requiere
un arrebatamiento, que vamos a ser levantados de la tierra para que sucedan todos estos acontecimientos. Dice 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, no sabemos a qué hora y, bueno, la figura del ladrón es muy buena porque Jesús nos va a robar, por así decirlo, nos va a raptar, nos va a arrebatar, nos va a robar del mundo. Que cuando digan paz y seguridad, este va a ser el mensaje del anticristo. Ese es el mensaje del anticristo, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción que repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Destrucción repentina, boom, algo instantáneo. Va a suceder en un momento dado. No es progresivo, no es que empieza, no, va a suceder en un momento dado. Y 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arpazo es la palabra griega, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Ok? ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios? Que todas las personas que ya murieron desde la cruz de Cristo hasta hoy o hasta que el Señor regrese, todos ellos están con Cristo. No tienen su cuerpo glorificado todavía. Ellos van a regresar con Jesús. Cuando Jesús regrese, toda la gente que ya falleció en Cristo regresa con Cristo. ¿Ok? Regresa con Cristo. ¿Para qué regresan? Para buscar su cuerpo glorificado. Es la resurrección. Y los que estemos en la tierra, vivos, salvos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y empieza Apocalipsis capítulo 4. Se destapa el primer sello, el jinete blanco, se destapa el segundo sello, la violencia, se destapa el otro sello, se destapa el otro sello, se destapa el otro sello y así nos vamos. Así que el arrebatamiento es el evento internacional que dará inicio a toda la serie de profecías contenidas en el libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante. Y hasta acá vamos a llegar hoy. Le dije que este tema pues lleva bastante tiempo y la próxima semana voy a explicarle desde la postura dispensacionalista premilenialista el orden de los acontecimientos, cómo sucederán de acuerdo a lo que podemos interpretar. No seamos estrictos ni ortodoxos en esto porque estamos hablando de la escatología, que es una materia especulativa, es una materia que no ha sucedido, solo tenemos figuras y podemos hacer interpretaciones de acuerdo a lo que hemos visto en la historia y en la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, pues hasta acá vamos a terminar. Hasta acá vamos a terminar. Le doy gracias a Dios por su vida.